en este evento experiencias investigativas relevantes en salud pública con enfoque en esa metodología aplicada que han hecho cada uno de ustedes. Entonces vamos a dar la bienvenida a la doctora Ángela María Varela. Bienvenida, doctora, que nos acompaña desde Estados Unidos. Se conecta la profesora. ¿Cómo Muchísimas está? gracias. Muy bien, gracias. Feliz de estar con ustedes el día de hoy compartiendo mis experiencias. Bueno, la doctora nos va a compartir un tema muy interesante que son los retos de la recolección de datos y cómo. Ok, me comentan que ya se ha conectado nuestra decana. Discúlpeme por favor un momento. Ya tenemos a nuestra decana aquí en sala. Entonces, por supuesto, vamos a darle la bienvenida a la doctora María Isabel Afanador, decana de la Facultad de Educación a Distancia y Virtual, que nos acompaña en este momento. Bienvenida, doctora María Isabel. Ahora sí. Buenos días, muy buenos días para cada uno, buenos días para nuestros invitados internacionales, para el equipo de profesores que nos acompaña también de la facultad. Es un enorme placer para nosotros poder contar con su presencia en este evento académico, un evento en el que esperamos indudablemente poder dialogar en torno a las iniciativas de investigación, a los asuntos en los que convergemos también desde las diversas metodologías y cómo empezamos a estrechar vínculos y a entretejer lazos entre las diferentes disciplinas de conocimiento, por supuesto, en torno a ese propósito, objeto común que tenemos, que es la salud. Sin duda, es un espacio que estoy segura va a ser muy rico para todos, sobre todo porque la única manera, y como bien lo decía Carla, de lograr transferir el conocimiento es tener estos espacios de diálogo, tener estos espacios de intercambio. Agradecemos enormemente a los invitados que se han conectado esta mañana, profesores, hemos extendido invitación también a profesores de otras instituciones, incluso egresados y estudiantes de los programas académicos que puedan también aprovechar, por supuesto, el conocimiento que ustedes pueden compartir. Me alegra muchísimo tener a Ángela María, que trabajó con nosotros durante un tiempo. Ángela, bienvenida a esta institución que sigue siendo tu casa. Y por supuesto, bienvenidos a la doctora Claudia, que nos acompaña también en este espacio. Bienvenida la doctora Gloria, creo que está por allí, que nos acompaña también. Entonces, pues muchísimas gracias a nuestros profes, Edwin y James, que pues tienen la iniciativa también de dialogar, de entretejer las disciplinas del conocimiento, que creo que es, insisto, el valor más importante que tienen estos espacios. Así que espero que lo disfrutemos muchísimo, que aprendamos muchísimo también y que sea solamente el abrebocas de nuevas posibilidades, de proyectos que podamos hacer juntos, de iniciativas que podamos construir en torno, pues, insisto, a nuestro interés común. Y pues bueno, cuenten con toda la disposición siempre de la institución para estos procesos. Un abrazo y una buena jornada. Así es, Gracias. muchísimas gracias, doctora María Isabel, decana de nuestra Facultad de Educación a Distancia y Virtual. Bueno, ahora sí, en pro de que el tiempo pues sea el acorde y el prometido por nosotros el día de hoy, vamos entonces a dar inicio. Les comentaba que tenemos a nuestra primera ponente, la doctora Ángela María Varela. Ella tiene un tema muy interesante para compartir con nosotros la mañana de hoy y son los retos de la recolección de datos y cómo superarlos, algunas experiencias del Instituto de Investigación con población hispana dentro de Estados Unidos. Me permito entonces hacer una breve presentación de la doctora Ángela María Varela. Es abogada, especialista en Derecho Administrativo, especialista en Responsabilidad y Daño Resarcible, con una maestría en Administración en Salud. Ella tiene experiencia en investigación de más de 5 años, con fortaleza en la elaboración de protocolos, aprobación y activación de sitios de investigación, recolección de datos
y análisis de los mismos. Actualmente es coordinadora de estudios clínicos de investigación, especialmente en la población hispana en el estado de Texas, en Estados Unidos. Y pues bienvenida, doctora Ángela María Varela. Para nosotros es un placer y un gusto tener la mañana de hoy con usted. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a la universidad por esta oportunidad que me ha brindado el día de hoy. La verdad es que regresar a la universidad, pero en esta ocasión como ponente, es un gusto y es un honor. Muchísimas gracias de nuevo por esto. Voy a compartir pantalla. Bueno, el día de hoy el objetivo es hablar un poco sobre cuáles son aquellos retos que tenemos en la recolección de datos. Y para ello me he propuesto primero contextualizar esta recolección de datos dentro del esquema de todo el proceso de investigación. Después, dar una rápida revisión de los pasos en esta recolección de datos, identificar cuáles son los retos que efectivamente podemos encontrar en este proceso de la recolección de datos y finalmente presentar algunas propuestas y estrategias. Cuando nosotros estamos hablando del análisis de datos, es importante que tengamos en cuenta que hay todo un proceso previo, que para nosotros adelantar un estudio de investigación, para nosotros poder analizar unos datos, pues todo un grupo de trabajo ha tenido que iniciar un proceso que puede llegar a tomar hasta 2 años. ¿Y cómo es este proceso de recolección de datos? Este proceso inicia con una idea de investigación. En este aspecto, cuando hablamos de una idea de investigación, puede ser probar un nuevo tratamiento, probar un nuevo medicamento. El medicamento, cuando apenas lo estamos probando, lo llamamos molécula. Podemos estar probando un tratamiento en una etapa diferente de la investigación o podemos estar probando un dispositivo. Una vez la persona tiene la idea de investigación, debe buscar a un patrocinador, debe buscar a alguien que le dé un apoyo logístico, pero al mismo tiempo que le brinde un apoyo económico para desarrollar esta idea de investigación. Y lo siguiente que se debe hacer es la escritura del protocolo. ¿Y qué es un protocolo? El protocolo de investigación es el documento en el cual se van a explicar qué es lo que se quiere hacer. Es el documento en el cual se va a plasmar esa idea de investigación, pero también el plan de trabajo. Y esto debe ir acompañado necesariamente de cuál es el objetivo que tiene esta idea de investigación. ¿Qué es lo que se está buscando con esta idea de investigación? Discúlpenme que aquí me está saliendo en pantalla. No sé si mis compañeros en sala me podrían confirmar si también están viendo para admitir a las personas o lo hago yo mientras hago la presentación. No, doctora, yo los estoy admitiendo, no se preocupe. Ok, muchísimas gracias. Entonces, les estaba explicando que cuando estamos en la escritura del protocolo, es importante que en el plan, después del plan de trabajo, nosotros expliquemos ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Estamos buscando un nuevo medicamento? Porque los que tenemos en la actualidad no están funcionando o queremos unos mejores resultados. Y para eso es importante hablar de qué tenemos, qué existe en este momento, con qué contar. Una vez se tiene la escritura del protocolo, el mismo debe ser aprobado por una institución que está verificando que con este
con este estudio que se está proponiendo, se están protegiendo a los pacientes, que los riesgos superan a los beneficios, que si bien es cierto, en ocasiones vamos a poder anticipar, vamos a poder prever cuáles son los efectos adversos, como es en el caso de probar el mismo tratamiento en un momento diferente o en un estadio diferente de la enfermedad, pues en otros casos no vamos a poder anticipar los posibles efectos adversos. Esto básicamente lo vamos a evidenciar en los estudios que están en la fase 1, porque en estos estudios estamos probando algo totalmente nuevo. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es siempre proteger al paciente. La idea es siempre proteger a los participantes que están haciendo parte de este estudio. Siempre los beneficios deben superar los riesgos. Siempre debe haber el impacto que estamos ocasionando en este estudio debe ser superior a lo que posiblemente nosotros estamos investigando. También es importante dentro de este protocolo, dentro de este plan de trabajo, establecer cómo vamos a proteger la identidad de los participantes. Si bien es cierto que en la recolección de datos debemos saber quién está participando, porque en algún momento podemos necesitar volver a los registros de ese paciente cuando compartimos la información con aquellos que están analizando la misma, pues se tiene que proteger al paciente. Solamente quien recolecta la información de datos es quien conoce con exactitud, conoce con precisión y tiene acceso a la totalidad de la información de cada uno de los pacientes. Una vez las instituciones reguladoras aprueban esta idea de investigación, consideran que es una idea viable y que va a aportar a la salud pública, que va a aportar a los protocolos médicos, a los protocolos científicos, al standard care que tenemos en este momento para la atención de los pacientes. Entonces, podemos ahí sí pasar a la recolección de datos. Y cuando nosotros hablamos de la recolección de datos, nos estamos refiriendo al proceso de reclutamiento de los pacientes. Ahí estamos hablando de poder hablar con ellos y poder hacerles ese seguimiento para así poder determinar cómo está reaccionando el paciente al tratamiento, medicamento, cómo está haciendo su evolución con esta nueva propuesta que se está probando. Y finalmente, pues se pasa a la etapa del análisis de datos. Después de haber realizado esta contextualización, quisiera enfocarme en la recolección de datos en sí mismo, que es realmente mi tema el día de hoy. Cuando estamos hablando de esto, hay unos pasos que tenemos que tener en cuenta. El primer paso a tener en cuenta es establecer cuál es nuestra población objetivo, establecer cuáles son las personas a las que nosotros nos vamos a enfocar. Y cuando estamos trabajando en estudios clínicos de investigación, como lo estoy haciendo yo el día de hoy, esto hace referencia a los criterios generales de inclusión y de exclusión. Si no estamos necesariamente hablando de estudios clínicos, pues los criterios generales de inclusión y de exclusión nos estamos haciendo referencia a las características poblacionales. ¿Qué clase de personas estamos buscando? ¿A quiénes son los que necesitamos estudiar para nuestro estudio de investigación? Lo siguiente en este proceso y en estos pasos es establecer unas estrategias para nosotros poder hallar, para poder encontrar esta población. Lo más común, consideraría yo, dónde podríamos encontrar a nuestra población objetivo, es la comunidad
los registros médicos, ya que cuando se hacen estudios de investigación, podemos hacer estudios de investigación como en tiempo real, es decir, tenemos aquí el paciente y le estamos haciendo un seguimiento día a día, o podemos hacer estudios retrospectivos. Cuando hacemos estudios retrospectivos, por lo general se hace una revisión de los registros médicos, de la historia clínica del paciente. Y en estos estudios, pues como su nombre lo indica, estamos revisando qué fue lo que pasó y qué fue lo que vivió ese paciente. El boom en este momento es hacer más estudios en donde se hace un seguimiento real, se hace un seguimiento actualizado, es qué está viviendo el paciente ahora y qué es lo que está viviendo hacia el futuro. Después de que tenemos un listado de las posibles personas, vamos a seleccionar quiénes de esas personas realmente van a ser nuestros candidatos. En el área en el que yo me desempeño, hago parte en este momento del grupo que está coordinando estudios de investigación en el área de oncología. Entonces, trayendo esto un poco más a la parte práctica, estaríamos hablando de sí, por ejemplo, yo estoy a cargo de todos los estudios de cáncer de mama. Cuando estamos hablando del estudio cáncer de mama, yo le pido a las personas de nuestro departamento de sistemas que me saquen un listado de todas las personas que tienen cáncer de mama. Esa es mi población objetivo. ¿Cómo los encuentro? Ok, me fui a los registros médicos. Pero entonces yo necesito personas que tengan cáncer de mama a quienes se les haya hecho el diagnóstico en los últimos 5 años. Y a esos pacientes que se les ha hecho el diagnóstico en los últimos 5 años, quiero hacer, por ejemplo, que es uno de mis estudios, quiero hacer una revisión de adherencia al tratamiento, pero a los tratamientos orales para ese cáncer de mama. Si ustedes notan, yo les he empezado a dar alguna información. Esa información, esas características que yo estoy mencionando, es lo que conocemos como los criterios de inclusión y de exclusión. ¿Cuáles mencioné? El cáncer de mama, diagnóstico en los últimos 5 años y que estén recibiendo tratamiento vía oral. Para el cáncer de mama hay un tratamiento intravenoso. No voy a estudiar a los pacientes de tipo intravenoso. Y una vez yo tengo seleccionado cuáles son los pacientes que cumplen con estos criterios, los pacientes que yo puedo incluir en mi estudio de investigación, el siguiente paso es identificar los canales de comunicación. Y esto yo creo que es una de las claves en lograr esta recolección de datos. Porque es que si yo no logro tener unos buenos canales de comunicación, yo no voy a poder hacer el reclutamiento. Si no tengo el reclutamiento, no voy a saber cuáles son los efectos, no voy a poder analizar cómo está cambiando o cómo puede impactar en el tratamiento o la molécula, es decir, la nueva medicina, o dar el tratamiento en un estadio diferente de la enfermedad, o quizás poder analizar si funciona algo nuevo más que lo que ya tenemos. Y para hacer esta comunicación, para hacer esta interacción con los pacientes, es importante tener muy en cuenta las características generacionales. Es muy importante tener en cuenta cuáles son esas características sociodemográficas y educativas. Por ejemplo, aprendí estando acá en Texas, que las personas, los adultos en este momento que se encuentran en los 20 no usan Facebook, no usan Twitter. Entonces, si yo quiero promocionar mi evento, si yo quiero invitar a las personas para que se acerquen y hagan parte del estudio de investigación, y mi población objetivo son personas entre los 20 y los 30 años, Facebook no va a ser la herramienta para yo invitar a las personas. De ahí que
saber cuáles son esas formas en que puedo llegar a la población, cuáles son los medios sociales que puedo usar para llegar a esa población es supremamente importante en este proceso investigativo y la recolección de datos. ¿Cuáles son algunos de los retos que yo me he encontrado en esta recolección de datos? El primero es el lenguaje, es el idioma. Yo me encuentro al sur de Texas y resulta que al sur de Texas se habla muchísimo español, pero las personas usualmente hablan inglés. Como la idea es recoger información y en los estudios de investigación nosotros tenemos que empezar por por una descripción sociodemográfica de la persona. Empezamos no solo por su nombre, su edad, la dirección, sino que también podemos incluir algunos datos como los ingresos, cuántas personas viven en su casa, cuántos son adultos, cuántos son niños, cuál es el nivel educativo de las personas. Entonces, sí, si nosotros estamos teniendo una conversación de tipo social, pues nosotros la podemos tener en este momento con el paciente, por ejemplo, en inglés. Pero si yo ya le estoy haciendo unas preguntas muchísimo más efectivas, si yo ya le estoy preguntando al paciente sobre su historia familiar, si estoy hablándoles, bueno, en su familia alguien ha tenido algún cáncer o cáncer de mama o un cáncer de colon, y ya les empezamos a hacer unas preguntas más específicas, entonces, pues a veces los pacientes nos prefieren hablar con nosotros en español. Pero cuando también hablamos de este lenguaje, estamos haciendo también referencia a las palabras que utilizamos. Y por eso yo quise separar y coloqué como otro de los aspectos importantes a tener en cuenta la terminología. En la terminología, para mí ha sido grandiosa la experiencia de estar acá y darme cuenta que nosotros creemos que hay palabras que en español podrían ser entendidas por todos y resulta que no. Resulta que el hecho de que hablemos español, pues no significa que todos estamos entendiendo lo mismo. Y uno de los ejemplos que tuve la experiencia aquí es con la definición de lapicero. Lo que para mí es lapicero, para mis compañeros que son de México, pues no significa lo mismo. He querido resaltar este aspecto, ya que cuando estamos hablando con personas, cuando estamos hablando con las personas que queremos que hagan parte de nuestros estudios, nos tenemos que asegurar de que están entendiendo lo que les estamos diciendo. Y cuando nosotros estamos brindando la información, resulta de manera vital, de manera importante, leer ese lenguaje corporal de la persona, pero también verificar que efectivamente están entendiendo lo que les estamos hablando. Es inevitable utilizar terminología científica, terminología científica especializada, porque así son. Y cuando uno está hablando de un tema, pues uno utiliza los términos técnicos, los términos científicos, pero nosotros debemos poner esos términos al lado de una explicación que le permita al participante entender realmente qué es lo que le estamos diciendo, que le permita entender qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Y todo esto porque necesitamos lograr una permanencia de estos pacientes durante nuestro estudio. Necesitamos una continuidad y necesitamos un cumplimiento de las citas de seguimiento.
porque sin la continuidad en el estudio, nosotros no vamos a poder tener unos datos que analizar. Sin los datos que analizar, pues no podríamos escribir los artículos y no podríamos tener nuestras conclusiones. A todo este proceso de permanencia es lo que en investigación clínica nosotros llamamos la retención de los pacientes. ¿Y todo esto para qué? ¿Cuál es el objetivo de nosotros hablar en términos de que nos entiendan? Bueno, primero es el tema de que obtengamos un consentimiento informado válido, de que el paciente acepte ser parte de nuestro proceso que acepte ser parte del estudio de investigación, pero también que nosotros podamos tener una calidad en los datos, que nosotros podamos recolectar información que realmente sea útil y nos permita hacer unas conclusiones coherentes, acertadas, que sean completas. Y cuando me refiero a completas, es que en la medida en que nuestros participantes cumplan con el esquema que se tiene planeado para este proceso de investigación, pues podamos recolectar esa información de principio a fin y que sean precisos, que nosotros realmente recibamos la información que cuando tuvimos la idea de investigación teníamos en nuestra mente. Discúlpame un segundo, por favor, que estoy teniendo unos problemas y no logro ver completo mi pantalla. Ok, el primer aspecto a tener en cuenta, para hablarles ahora un poco de cuáles son esas propuestas y esas estrategias, es la empatía con el paciente. Nosotros podremos estar teniendo participantes y solamente queremos hacer una recolección de datos como para conocer la satisfacción respecto a un servicio. De pronto, el impacto que tiene este estudio en la parte emocional, pues no vaya a ser mucho. Pero si nosotros estamos hablando con pacientes de cáncer, como es mi experiencia, pues no es fácil acercarnos a un paciente. No es fácil acercarse a un paciente que le acaban de decir que tiene leucemia, que la leucemia en adultos es bastante fatal, es bastante agresiva. Decirle, bueno, sí, mire, le acaban de decir que usted tiene leucemia, que en adultos es muchísimo más agresiva y peor que en los niños, pero le tengo un estudio de investigación porque a nosotros nos gustaría conocer un poco más de la leucemia. No es para nada fácil. De ahí que nosotros mostrarle una empatía al paciente es supremamente importante. Una empatía al participante es vital para nosotros poder lograr que esa persona se vincule con nosotros, se vincule con el estudio y nosotros poder tener esa información. Saliéndonos un poquito del ámbito clínico, si yo estoy haciendo un estudio de satisfacción sobre la atención, y mi lenguaje corporal es un lenguaje corporal despectivo, como que no me importa, como de, ay, venga, cuéntame entonces, ¿cómo le fue? ¿Sí lo atendieron bien o no? Si yo ni siquiera estoy hablando de una manera adecuada, si yo no me estoy conectando con la persona, pues el interés y la información que yo voy a recibir de esa persona no va a ser una información de calidad adecuada o lo más probable es que ni siquiera la reciba. El siguiente aspecto importante que me gustaría mencionar en este momento es que la comunicación debe ser asertiva. Y cuando hablamos de una comunicación asertiva es tener en cuenta aspectos como una escucha activa. Cuando nosotros preguntamos, cuando nosotros saludamos, no sé si de pronto han notado que a veces decimos, buenos días, ¿cómo está? Y estamos en automático. Uno contesta, buenos días, ¿cómo está? Y uno sigue hablando.
pero el cómo está es una pregunta. Y si estamos haciendo una pregunta, pues debemos esperar una respuesta. Y cuando nos dan la respuesta, pues no es también seguir en ese proceso en automático, es escuchar la respuesta. Y esto, y la comunicación asertiva va muy de la mano con esta empatía con el paciente, con la persona. Y la persona nos puede decir, no, pues no, muy bien, indispuesta, o bien, o fabuloso, o feliz. Ok, dar una retroalimentación, dar una respuesta, qué bien, me alegra, qué le pasa, le puedo ayudar en algo, necesita algo, eso hace parte de una escucha activa. El respeto ante todo, tratar a las personas con respeto abre canales de comunicación, abre la mente, hace que las barreras que esa persona pueda tener se caigan, que nosotros las traspasemos, que nosotros las superemos. Es supremamente importante. Y que esta escucha también sea comprensiva. Si el paciente nos está manifestando una inconformidad, una molestia, si esta persona nos está diciendo que no se siente bien, que no está de acuerdo, que no comparte. Bueno, ok, entendemos la situación de la persona y mostramos que comprendemos lo que está pasando. El otro aspecto es brindar una información clara, precisa y concreta. El brindar esta información clara, precisa y concreta está haciendo referencia a aquellos datos del estudio, a qué es en lo que nosotros nos estamos enfocando, exactamente qué es lo que está aquí. Evitar temas adicionales nos va a ayudar a que el paciente o el participante no se nos disperse. Finalmente, ¿cuáles son las expectativas? ¿Qué es lo que nosotros estamos esperando? Mire, nosotros estamos haciendo esto con esta finalidad. Y si usted participa en este proceso, esto es lo que usted va a tener que hacer, esto es lo que usted va a recibir y esto es lo que le puede pasar. ¿Qué es lo que llama lo que yo coloco en mi presentación como qué esperar en el transcurso de este proceso? Y finalmente, hablarle de cuáles son los beneficios de participar. De qué es lo que podemos hacer diferente, cómo podemos impactar, podemos cambiar los tratamientos, podemos cambiar los protocolos de atención, podemos conocer más sobre la enfermedad y podemos darle oportunidades a las generaciones que están por venir. No siempre los beneficios van a ser propios. Algunas veces los beneficios van a ser para sus familiares o para la comunidad. Especialmente cuando nosotros estamos conociendo sobre la enfermedad, cuando estamos en estudios fase 1, fase 2, que son estudios en donde apenas se está probando, en donde no tenemos información, pues la verdad es que, por ejemplo, en esos estudios tomamos muestras, pueden ser de sangre, puede ser tejido, pueden ser muestras de médula ósea, biopsias, y pues en este caso, en cuanto al tema de la salud y al tema de la recuperación, el beneficio no va a ser para el paciente, pero el beneficio puede ser para sus familiares, porque alguien en su familia puede llegar a padecer la enfermedad, o para otros, que es lo que yo he decidido llamar beneficios para la comunidad. ¿Listo? Un aspecto importante es que en los estudios de investigación es posible contar con una compensación económica. No se le está pagando al paciente simplemente por participar, se le está reconociendo el valor y la representación que tiene el tiempo de este paciente. Ok, ahora sí pasamos al tema de preguntas. Bueno, muy buenos días a todos quienes han llegado, algunos de manera, digamos, como secuencial en este tiempo de entrada. La doctora Ángela nos brindó un tema muy interesante en torno al asunto de la recolección de datos y todo lo que representa en otro país.
Y lo que hemos desarrollado, dado que a veces es complejo dar la palabra a todos, es hicimos un Padlet, el cual voy a compartir en pantalla. Denme un segundo, por favor, en el cual la intención es que cada uno de ustedes puedan hacer alguna pregunta o aporte con relación al tema que la doctora Ángela ha brindado. En un segundo voy a compartir aquí pantalla. Aquí pueden observar, en un segundo, pueden observar digamos como dos espacios. Uno que dice, en esta columna puede escribir sus preguntas, simplemente es dar clic en más y allí escribir la pregunta. Yo solamente voy a hacer un ejemplo colocando hola, ¿cierto? Y aquí donde dice escribir sus aportes de igual forma. Es decir, si hay un aporte que quisieran dar en relación al tema, igual, simplemente es escribir lo que ustedes, digamos, estén pensando y aquí lo vamos a ver en tiempo real. La intención es que la expositora, durante los próximos 5 minutos que tenemos, pueda observar también las preguntas que hacen, seleccionar entre los que estamos aquí en sala las preguntas que pueden ser muy similares y la respuesta puede obviamente apuntarle a la gran mayoría de esas preguntas. Entonces, les invito a que puedan escribir. Estamos viéndolos en este instante para que podamos interactuar. Pueden escribir a través de sus celulares, a través de sus equipos, sus computadores, sus tablets. Es completamente abierta y flexible la herramienta. Ya veo que se han ido conectando algunos. Muy bien. Son 5 preguntas. Son 5 preguntas, perfecto. Por aquí hay una pregunta, ya nos llegó una segunda. Bueno, La adherencia de los pacientes que han logrado recolectar parte del... muy buena pregunta. El objetivo es lograr tener una muy buena relación con nuestros pacientes. Es tener una buena comunicación, una conexión, una empatía con nuestros pacientes. No se trata tampoco de volvernos como los amigos de los pacientes, pero sí mostrarles que entendemos por lo que están pasando, entendemos la situación. El otro aspecto supremamente importante es conocer las condiciones del protocolo. Si nosotros somos claros con los pacientes y les explicamos qué esperar, asimismo podemos volvernos sus aliados. Y en este proceso de volvernos sus aliados, entonces vamos a hacer el proceso un poco más suave, más sencillo y, por ejemplo, podemos lograr y acomodar los seguimientos a la conveniencia del paciente sin salirnos de las características y de las exigencias de los protocolos. Cuando nosotros estamos hablando de estudios clínicos de investigación, no tenemos muestras. Lo que nosotros tenemos es un número de pacientes a recolectar, que podemos tener un mínimo de pacientes o podemos tener un máximo de pacientes. Pero el tema de muestras es posible que se tenga en la parte inicial del proceso, cuando nosotros estamos identificando cuál es el número mínimo de pacientes que necesitamos recolectar. Cuando ya estamos en el proceso de recolección de datos, digamos que el número de pacientes ya se ha hecho ese cálculo y ya sabemos cuál es esa muestra mínima que tiene que ser representativa. Desde lo ético a los pacientes, ¿qué beneficios se les ofrece para participación de esta investigación? Por ejemplo, se les paga. Sí, como les manifestaba, es posible dar una compensación económica, pero es supremamente importante que tengamos en cuenta que esta compensación económica no se puede volver algo que influya en la decisión del paciente, porque como bien lo manifiesta la pregunta, estamos hablando de un aspecto ético. Lo importante es
que el beneficio es explicar y ser claros que en ocasiones si se trata de un nuevo tratamiento o de una nueva molécula, entonces pues las posibilidades de que el paciente se mejore existen, están y hay que aclarárselas al paciente, pero también explicarle que es posible que él no vaya a recibir ese beneficio en cuanto a cambios de la salud, pero por ejemplo le podemos estar compensando el tiempo y la oportunidad que nos está dando de conocer más sobre la enfermedad o sobre los procesos sobre los cuales queremos saber más. Nos queda la última pregunta, Doc, que ya el tiempo se nos acabó. Ok. Entonces, terminamos allí. ¿Cuál es la fuente de financiamiento que emplean para la realización de sus estudios? ¿Emplean recursos ajenos al gobierno? O lo pregunto, en algunos casos, una limitante. Sí, es cierto, la financiación de los estudios de investigación definitivamente es supremamente importante y no es tan sencilla. En este caso podemos tener patrocinadores por parte del Estado. En este caso podemos contar con auxilios monetarios por parte del Estado, pero también podemos recibir del sector privado ayudas. Y cuando recibimos ayudas del sector privado, estamos hablando, por ejemplo, de la industria farmacéutica, las universidades también pueden contar con estos resultados. Bien, muchas gracias. Aquí hay unos aportes que nos hacen. Los voy a compartir para que todos lo puedan leer. Sin embargo, pues no alcanzamos a terminarlo todo porque ya hay que dar paso a la siguiente ponencia. Les agradecemos muchísimo la interacción que han tenido. Digamos que esta herramienta permite en tiempo real poder observar obviamente las preguntas y contestarlas de inmediato. Pero básicamente lo que nos están diciendo, digamos y concretando la idea es que sí hay que recuperar la calidad humana con los pacientes, digamos como en términos general, más que todo en nuestro país. Y dice que en Colombia casi nunca hay una contraprestación en dinero, y es verdad, cuando se hace investigación con poblaciones. Y aquí nos comentan que en la facultad hemos avanzado un poco sobre esa comprensión de la humanización en la salud con los diferentes actores y agencias del ecosistema. Sí, es verdad, también hemos avanzado en eso. Toca profundizar mucho más, obviamente, pero en la facultad creo que hemos trabajado bastante en ese asunto. Muchas gracias, doctora Ángela. Le doy la palabra de nuevo a nuestra maestra de ceremonia para que continuemos. Muchas gracias. Excelente. Muchísimas gracias a usted. Bueno, muchísimas gracias, profe Edwin. Vamos a continuar entonces. Muchísimas gracias, profesora Ángela María. Un placer y un gusto tenerla por aquí. Bueno, y queda cordialmente invitada para próximos eventos.